Éxodo capítulo 34, versículo 6 dice lo siguiente: Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. La revelación de Dios en este pasaje es profundamente significativa porque nos muestra un equilibrio que a menudo cuesta comprender. La santidad absoluta de Dios, su justicia que no tolera el mal y al mismo tiempo su misericordia que se extiende con paciencia hacia la humanidad. Cuando pensamos en la ira de Dios muchas veces lo asociamos con un castigo severo o con un rechazo definitivo, pero la Escritura nos enseña que la ira divina no es un capricho ni una reacción descontrolada, sino la respuesta coherente de su santidad frente al pecado. Dios es santo y su santidad no puede convivir con la corrupción, la injusticia, la violencia o la mentira. Por eso, cuando el mal se manifiesta en el mundo, la ira de Dios es la expresión de su justicia y es la manera en que Él afirma que el mal no tiene la última palabra y que no puede permanecer. Y sin embargo, esta cita nos recuerda que Dios es tardo para la ira, lo que significa que su primera disposición no es destruir, sino salvar, y su misericordia procede a su juicio. Su paciencia abre caminos para el arrepentimiento y su amor busca siempre restaurar lo que el pecado ha dañado. Y la ira de Dios, entonces, no es lo contrario de su amor, como muchos pueden pensar, sino la consecuencia de su amor santo que no se resigna a ver cómo el mal destruye a sus criaturas. Cuando un padre ve que su hijo se daña con una conducta peligrosa, su reacción es de enojo, no de odio, sino la expresión de un amor que no tolera aquello que amenaza la vida del hijo. Así también la ira de Dios es la respuesta de un padre que ama demasiado como para ser indiferente ante el pecado. Y a lo largo de la historia bíblica vemos cómo esa tensión entre misericordia y justicia se despliega. Y Israel experimentó la paciencia de Dios una y otra vez, cuando caían en la idolatría, cuando olvidaban la ley, o cuando se apartaban de los caminos del Señor. Y Dios enviaba profetas, advertencias, llamados al arrepentimiento, y solo después de largos periodos de resistencia y endurecimiento venía el juicio. Y esto nos muestra que la ira de Dios nunca es precipitada, sino que llega después de múltiples oportunidades de gracia. La santidad de Dios exige justicia, pero su misericordia abre puertas para que esa justicia no sea condena definitiva, sino camino de corrección y restauración. Y en nuestra vida cotidiana esta verdad tiene un impacto profundo. Muchas veces nosotros pensamos que nuestras faltas son demasiado grandes y que nuestras caídas nos han alejado de manera irreversible de Dios. Sin embargo, esta cita nos recuerda que Dios es grande en misericordia y verdad. Su misericordia es más amplia que nuestro pecado y su verdad nos confronta para que podamos reconocerlo y por supuesto cambiar. La ira de Dios no es un muro que nos excluye, sino un límite que nos advierte. Hasta aquí llega el pecado, porque más allá está la muerte. Y es como una señal de tránsito que nos dice que si seguimos por ese camino, caeremos en un precipicio. Y la ira de Dios es esa advertencia que surge de su santidad y justicia, pero que está impregnada de amor, porque busca salvarnos de la destrucción. Y nosotros cuando miramos el mundo actual como esta verdad, vemos injusticias que claman al cielo: violencia, corrupción, explotación, guerras y abusos. Y frente a todo eso, la ira de Dios es la afirmación de que Él no es indiferente, de que su santidad no permite que el mal triunfe. Y aunque a veces nos parece que el juicio tarda, la Escritura nos recuerda que esa tardanza es misericordia, porque Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y la paciencia divina es oportunidad para la conversión, pero también es un recordatorio de que el juicio llegará, porque la justicia de Dios no puede ser burlada. La reflexión sobre la ira de Dios nos invita también a examinar cómo está nuestra vida. ¿Cómo podemos o cómo respondemos nosotros al mal? Muchas veces caemos en los dos extremos. O lo toleramos con indiferencia o reaccionamos con una ira humana, que se convierte en violencia, claro. Y la ira de Dios nos enseña que la respuesta al mal debe ser justa y santa. Debe haber un equilibrio, no impulsiva ni destructiva. Y Dios no reacciona como nosotros, que muchas veces dejamos que la emoción nos domine. Su ira es medida, coherente, fruto de su santidad. Y por eso, cuando imitamos a Dios, estamos llamados a rechazar el mal sin caer en odio, a denunciar la injusticia sin perder la misericordia, a confrontar el pecado sin olvidar que detrás de cada pecado hay una persona que necesita ser restaurada. Éxodo 34:6 nos muestra un Dios que se revela como misericordioso y piadoso, pero también como verdadero y justo. Esta combinación nos da esperanza, porque significa que no todo está perdido, y aunque el pecado exista, y aunque el mal se manifieste, Dios sigue siendo lento para la ira y grande en misericordia. Su santidad no cambia, su justicia no se negocia, pero su amor abre caminos de perdón.
La cruz de Cristo es el lugar donde esta tensión se resuelve de manera definitiva. Allí, la ira de Dios contra el pecado se manifestó, pero al mismo tiempo, su misericordia se derramó sobre la humanidad. Jesús cargó con la ira que nos correspondía, y en su sacrificio encontramos la justicia satisfecha y la misericordia ofrecida. Y cuando meditamos en este misterio, comprendemos que la ira de Dios no es algo que debamos temer, como si fuera un castigo arbitrario, sino algo que debemos respetar como expresión de su santidad. Nos recuerda que el pecado no es un juego, que el mal no es inofensivo, que nuestras decisiones tienen consecuencias, o sea que es algo serio. Pero también nos recuerda que Dios no nos abandona en esas consecuencias, sino que nos ofrece salida, perdón y restauración. La ira de Dios es seria, pero su misericordia es más grande. En la vida comunitaria, esta reflexión puede ser luz para quienes sienten que han fallado demasiado, que creen que no sienten perdón. Y muchas personas cargan con culpas, con errores, con pecados que parecen imperdonables. Pero Éxodo 34:6 proclama que Dios es misericordioso y piadoso, que su verdad no se oculta y que su paciencia abre camino. Y la ira de Dios no significa que ya no hay esperanza, sino que todavía hay tiempo para volver, para arrepentirse y para cambiar. La justicia divina no es condena sin salida, sino invitación a la conversión. Así, cuando decidamos que la ira de Dios es la respuesta de su santidad y justicia ante el pecado y el mal, estamos afirmando que Dios no se resigna a ver cómo el mal destruye su creación. Su ira es la señal de que el mal no tendrá la última palabra, de que la injusticia será confrontada y de que el pecado será desenmascarado. Pero al mismo tiempo su misericordia nos asegura que quienes se vuelven a Él encontrarán perdón y vida. Y esta reflexión nos lleva a vivir con reverencia y esperanza. Reverencia porque reconocemos la santidad de Dios y no tomamos a la ligera el pecado. Esperanza porque sabemos que su misericordia es más grande que nuestra culpa y recuerda que el mal será vencido y su misericordia nos asegura que podemos ser parte de esa victoria si nos acogemos a su gracia. Así que te invito a aceptar este mensaje con gozo y a reconocer tu pecado y arrepentirte de todo corazón. Y como mencioné en anteriores videos, Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado.